que se está llevando a cabo en la Biblioteca Nacional el ciclo Borges por Piglia, clases abiertas, en una producción conjunta entre la Biblioteca Nacional y la televisión pública. Y este sábado 14, bueno, el sábado pasado ya estuvo la primera clase abierta de Borges por Piglia, y este sábado 14 va la clase número 2, Memoria y Violencia en Borges. Van a estar de invitados Germán Mayor y Marcos Herrera. La memoria de la patria como legado y herencia paterna transformada en máquina ficcional. El hombre de la esquina rosada, el sur, el arrabal, los cuentos de cuchilleros y seducción de la barbarie. Y estamos con Ricardo Piglia. Ricardo, muchísimas gracias por venir. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Y está también con nosotros Rosario Blefari, que es algo así como la persona de las letras entre nosotros. Muy bien. Nosotros somos más o menos, te diría, las personas de las palabras. Solo hay que hablar con ella. De las letras. Me parece que solo tendrías que hablar con Rosario. No lo creo. Sobre todo porque es Hay que algo hablar con que... ella, pero también con ustedes. Sí, por supuesto. Ella sigue mucho tu obra, siguió, por supuesto, todos tus libros, que me parece que es interesante poder contárselos también a la gente. Ricardo es autor de 4 libros muy importantes. Quizás Respiración Artificial es una de las novelas más interesantes que haya en la historia de la literatura en Argentina, publicada en 1980. La ciudad ausente es una gran novela también, publicada en el año 92. Plata quemada, publicada en el año 97, que fue llevada al cine, pues ustedes recordarán mucho también esa película de Marcelo Piñero. Y El camino de ida es una novela de este año. Todavía no la pude leer, pero sé que Rosario la lee y la pasea por todos lados, Ricardo. Todo marcadita, todo marcada. Es casi una militante de El camino de ida. Bueno, sí, no sé. Sí, es así. Yo que estuve hace poco con el libro acá, paseándolo por acá, y le contaba a Ricardo hace un rato que cuando llegó el momento en que uno de los personajes, no voy a contar porque es un policial también, entonces tal vez develar algunas cosas aburre después, o sea, nada, le quita una gracia después al leer el libro. Pero... En un momento yo marcaba me gusta leer marcando con un lápiz, sí, pero algunos libros a veces no permiten eso, o sea, no da ganas. Este libro fue como que de movida necesité como hacer esos asentamientos con el lápiz, escribir, anotar cosas, entrar en diálogo y dejar como pistas. Y cuando llega un momento que uno de los personajes deja un libro marcado en un lugar, voy a decir eso nomás, sí, fue como, no, ¿qué pasó? Me estaban espiando, dijiste vos. Sí, y bueno, eso había contado esa vez. Yo pensaba si un escritor se imagina las actitudes de un lector. No, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Digamos, uno puede imaginar, sobre todo con los amigos, que es donde primero tiene uno la respuesta, ¿no es cierto? Algunos que leen el texto del libro antes de que se publique, que son algunos amigos muy próximos, ¿no? Y uno espía la reacción, ¿no? No solo lo que le dicen, sino cómo se lo dicen. Claro. Está muy atento, claro, a eso, ¿no? Claro. Muy atento a... Sobre todo porque es muy difícil corregir un libro. Es muy difícil tomar la distancia para poder revisar. ¿Vos haces leer tus novelas, Ricardo? Hay un par de personas, ¿no?, que lo leen antes de que se ¿Son publique. escritores o son amigos? No, son amigos. ¿Y tomás decisiones después de esas miradas? Yo uso un criterio que a mí me da resultado. Si yo tengo alguna duda, para decirlo al revés, si no tengo ninguna duda y me dicen algo, no hago nada. No doy importancia. En cambio, en zonas donde yo mismo he sentido alguna vacilación, si alguien me dice algo sobre esa parte, es muy probable que lo cambie y lo revise. Claro, claro. Sí. No, quería preguntarte, ¿cuál fue la idea o qué pasó, de dónde empezaste? ¿Por dónde empezaste? ¿Qué disparó la idea? Empecé con la idea de ver si podía transmitir la experiencia de haber vivido en Estados Unidos 15 años, ¿no es cierto? Yo estuve enseñando ahí durante 15 años, por supuesto venía a Buenos Aires frecuentemente, pero la sensación que viví me pareció que podía ser un buen elemento para una novela, que es la sensación de ser extranjero, ¿no? Que parece algo muy obvio, pero no es tan obvio si uno está trabajando en un lugar, incorporado a ese lugar. No es alguien que está de paseo, ni alguien que está ilegal, ni alguien que está exilado, en fin, ¿no? Es una especie de sensación que tiene uno de mirar la realidad con un cierto exceso, ¿no? Es como si uno mirara la realidad con una mirada, que es lo que yo quería transmitir en el libro. Una cierta distancia, ¿no? Ese fue el punto de partida, ¿no? Después pensé que el personaje que iba a narrar esa historia se iba a enamorar de una muchacha que estuviese en su ámbito y que esa muchacha iba a morir. Eso era lo que sabía. Y que esa muerte le iba a él a producir un efecto de desarraigo y de distancia todavía mayor, ¿no?
Ese fue el punto de partida, ¿no? ¿Tenés un método para escribir? O... En general, lo que hago siempre, digamos, como desde hace mucho tiempo, es tener un hábito, diría más bien, ¿no? En el sentido de, en general trabajo a la mañana, ¿no? Y eso me ha dado resultado, ¿no? No tanto por los libros que he escrito, sino porque me ha dado como una cierta continuidad. No hay nunca ningún tipo de, digamos, de receta para esto, ¿no? Los escritores tenemos ciertas manías que nos ayudan a concentrarnos. Sí. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no atender el teléfono, no mirar los mails, pensar que esa mañana es aislarse. Mañana, claro, aunque uno después no sea muy productivo, ¿no? Estaba pensando, Ricardo, que los escritores se dividen entre los mañaneros y los de la noche. Los noctámbulos, claro. Yo he pasado por todas las etapas, te digo. Ah, sí. Evidentemente porque trabajaba de noche. Creo que lo que uno llama inspiración y lo que uno llama, en fin, como quiera llamarlo, en realidad tiene que ver en qué momento uno se concentra realmente, claro, ¿no? Yo creo que en cualquier trabajo es eso, ¿no? Uno logra concentrarse, quizás se olvida un poco de la realidad, se olvida de aquellas cosas que lo distraen y se conecta, en este caso, con el lenguaje de una manera que no es el modo en que uno se conecta con el lenguaje cuando lo usa habitualmente, ¿no? Tiene que ver, hay algo de la lucidez, digamos. Hay también, algo de un corte, ¿no? Sí. Es como un corte que se produce, que uno siente como un clic y sabe que está ahí puesto ya. ¿Y eso dura muchas horas? No muchas. No, efectivamente, no muchas. Porque uno se cansa mucho, ¿no? ¿Y qué te da? Son 2 horas, yo calculo. Digo, ¿qué te da más adrenalina? ¿El proceso de pensar lo que vas a escribir, el escribir o el terminado, ¿no? Porque hay cuando uno produce... Sí. Bueno, no hay nada como las primeras ideas, ¿no? Que luego lo que hay es como que uno tiene que bajar de esas cosas que se le ocurren, que son siempre extraordinarias, ¿no? Y después hay que escribirlas. El entusiasmo. Ahora, lo mejor es ese momento en el que uno logra esa suerte de conexión con lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que esa es la alegría a la que uno puede aspirar. Ese momento en el que uno casi ha perdido, no diría que se ha olvidado por completo de todo, pero ha perdido cierta noción de realidad en el sentido más inmediato, ¿no? El tiempo cambia, en fin, eso creo que eso es. A menudo nosotros envidiamos a los pintores y a los músicos que tienen otro lenguaje, ¿no? Que se pasan a otro lenguaje. Pueden escuchar música, por ejemplo, los pintores, ¿no? No, y que ellos tienen que hacer algo que no es el lenguaje que usa, el lenguaje artístico, claro, es igual al lenguaje que usás, ¿no? Claro. Sí, no hablan pintando, digamos. No. Claro. O sea, tienen que aprender a hacer algo de una manera muy distinta. En cambio, bueno, para un escritor, ese es uno de los momentos. Nosotros llamamos eso el tono, ¿no? El tono es un poco digamos, la emoción que transmite el relato. Que es quizás lo más importante también. Es quizás, sí, seguramente. Sí, es un poco eso, ¿no? Entonces acá el tono es un poco este tono del Renzi, el protagonista que está contando la historia, que tampoco es desenfocado, ¿no? Tampoco las cosas se le onirizan un poco, ¿viste? Está como nunca sabe bien si está soñando. Al borde de la alucinación todo el tiempo. Después se enamora, que siempre nos pone a todos, en ese lugar. Por eso insistimos tantas veces, ¿no? Es muy bueno en un momento, ahí está la definición, estar enamorado. ¿Qué es estar enamorado? Y explica el personaje que es un poco al borde de la esperanza, una sensación. Y la idea yo creo que una cosa importante de la pasión es que es el presente puro, ¿no? Si uno recuerda una pasión, ya no la tiene, está listo. Ya no está, claro. Sí. Y cuando uno está en una pasión, no le importa lo que vaya a pasar. O sea, el futuro no le importa, no toma esa es la entrega. Sí, sí. ¿No es un presente absoluto, digamos. ¿No es cierto? Que no importan las consecuencias. Uno a veces toma decisiones de las que después se arrepiente toda la vida. Pero bueno, para eso están las pasiones, ¿no? Ricardo, contanos un poco de qué vienen tus clases sobre Borges en la biblioteca. Bueno, es difícil, digamos, desde luego, sintetizar a un escritor como Borges o a cualquier otro escritor en 4 reuniones, ¿no? Yo he empezado con una pregunta que me parece que es una pregunta importante en cualquier profesión en la que uno se mueva, que es ¿por qué es un buen escritor? ¿No? ¿Por qué decimos de alguien que hace bien algo que hace? ¿No? Que en general es una pregunta que está sustituida por es muy famoso. ¿Cuántos premios? ¿No? Exitoso, premios, vende mucho. Vende mucho, o le gusta a todo el mundo. O influenció a muchos. Influyó a muchos, claro. Más bien, la idea es, bueno, ¿cuáles serían los motivos por los cuales pensamos que él sí es un buen escritor? ¿No? Empezamos por ahí. Sacamos algunas conclusiones, dejamos abiertos algunos caminos. Después hay otro tema que está presente siempre cuando se lee a Borges, que es ¿qué pasa con las ideas políticas de un escritor? ¿No? ¿Qué pasa con las ideas políticas de un escritor? ¿De qué manera un escritor traslada a lo que escribe de un modo directo lo que piensa? ¿O eso se transforma? ¿No? Esa es una cuestión. Sí, ¿hasta qué punto es valioso por lo que escribe y no por lo que piensa? O por su ficción y no por su... En todo caso, deberíamos decir que lo valoramos por lo que
como escritor por lo que he escrito, y que sus opiniones o sus posiciones políticas forman parte de un campo que no debemos considerar con el mismo énfasis, ¿no? Eso sería ese hecho se repite si pensamos en Sarmiento, si pensamos en José Hernández, ¿no? Cualquier Vargas Llosa, más actual, Vargas Llosa ¿no? o Errapau, ¿no? Esas cosas están siempre Heidegger, presentes. claro. Si no, tenemos que buscar escritores amigos que no Que siempre piensen son como buenos. uno. Ricardo, esto es a las 21 horas en la Biblioteca Nacional. Es en realidad en el canal. Acá en el Claro. canal, perdón. Es en el Aquí canal. A las 9 de la noche, los sábados. Perfecto. Antes de ir a bailar se puede ver el programa. Sí, está bueno, ¿no? Estaba pensando que no coincide tampoco mucho con el horario matinal, digamos, que estábamos hablando hace un rato. No, por eso yo terminé todo lo que tenía que hacer. Así que Claro. está bien esa hora. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, No, Ricardo, muchas por gracias haber a ustedes, estado acá. Ha sido un Muchas placer gracias. enorme.